Buenos días, bienvenidos a nuestro programa. Qué bueno que están en sintonía. Les aseguro que en el día de hoy van a aprender muchísimo con el contenido que hemos preparado para ustedes. Me acompaña la psiquiatra, la doctora Rosana Ramírez, y vamos a hablar sobre la depresión invisible. Usted en su casa podría estar frente a una depresión invisible y no saberlo, y vamos a entender un poco de qué se trata, cómo buscar ayuda, qué hacer en casa, sobre todo en tiempos donde nos cuestionamos muchas cosas, tiempos como este. Doctora Ramírez, bienvenida al programa, ¿cómo está? Sí, buenos días a todos. Realmente el tema del confinamiento, ¿verdad? Que sí, el de la pandemia, ha causado que el número de enfermedades mentales aumente, se hablan del doble, o sea, de aumentos en los casos de depresión, en los casos de lo que es la ansiedad y en sentido general, o sea, la mayoría de los trastornos mentales o psicológicos o emocionales estamos viendo cómo han crecido después del confinamiento y después de la pandemia por el COVID-19. Ahora bien, hoy vamos a hablar de un tema interesante, que es la depresión invisible, también llamada depresión enmascarada o silenciosa. Es una depresión peligrosa realmente. ¿Por qué? Porque pasa desapercibida. Las características básicas son, tenemos una persona que acude con frecuencia a diferentes tipos de emergencias o a diferentes tipos de especialidades. Me explico. Es la persona que un día tiene problemas cardíacos, dice que siente taquicardia, siente que le va a dar un infarto, somatiza, o sea, su dolor psicológico, su dolor emocional lo transfiere a un dolor físico. O sea, acude con frecuencia a un especialista, por ejemplo, un cardiólogo. El cardiólogo se encarga de hacerle, ¿verdad?, todas las pruebas necesarias, le manda a hacer todos sus estudios, la descarta, le dice, bueno, de cardiología no tienes nada, pero no se queda conforme con el diagnóstico, o sea, porque sigue sintiéndose mal. Entonces acude a otro tipo de especialista que pudiera ser a un neurólogo para descartar alguna sintomatología como una migraña, una cefalea, un dolor de cabeza frecuente que no se le quita, que es otro síntoma de la depresión enmascarada, y también ese médico la descarta. Ahí la persona empieza a sentirse aún peor, porque siente que lo de ella no tiene solución y que nadie la comprende. Entonces eso lo vemos con mucha frecuencia. En las consultas de psiquiatría, por ejemplo, de psicología, ya nos llegan, te pudiera decir, tal vez el 50% de los pacientes que nos llegan a la consulta ya vienen con ese historial. O sea, porque sabemos que hay un tema social de no aceptar que estamos deprimidos, sabemos que hay un tema social de sentirnos vulnerables, sensibles, débiles cuando hablamos de emociones. Entonces es más fácil canalizar mis emociones a través de algún problema físico o un problema clínico o un problema entre comillas real, ¿verdad que sí? Como un problema cardíaco o un problema gástrico, que decir sencillamente me siento triste o me siento mal. Entonces vamos a decir que el 50% de los pacientes con depresión, en este caso la depresión enmascarada, invisible o silenciosa, como también se llama, hacen este recorrido. O sea, son mal diagnosticados muchas veces, son mal tratados muchas veces, hablando de lo que son los medicamentos, y cuando llega ya el psiquiatra, el especialista o el psicólogo, ya tiene un gran historial, tal vez incluso hasta de medicación, o sea, ya ha sido medicado, ya ha sido tratado por otro especialista, que en realidad su problema se iba a resolver llegando a la mano de un psiquiatra o de un psicólogo especialista en el tema. Se sabe que es más frecuente en mujeres. Sabemos también que el paciente que sufre de depresión invisible o enmascarada es un paciente que no está consciente. Sí, no quiero que se quede en la idea de las personas que lo hacen a propósito, porque no es a propósito, es algo inconsciente, es un conflicto interno que vive esa persona con que me siento mal, pero no quiero que nadie se dé cuenta, me siento mal, pero no estoy validada, vamos a decirlo así, para poder asumir esa realidad. Me siento mal, pero soy la cabeza de familia, me siento mal, pero si me deplomo, ¿qué va a pasar con el trabajo? Porque son personas que normalmente trabajan mucho, se tienen un alto nivel de rendimiento, tienen muchas responsabilidades a nivel de trabajo y a nivel también familiar, y no se dan el permiso de escuchar sus emociones, no se dan el permiso de escuchar, vamos a decirlo así, el lenguaje corporal, el lenguaje físico. El cuerpo nos habla, las emociones nos hablan.
pero ese tipo de personas que son propensas a desarrollar la depresión invisible o la depresión enmascarada son personas que, vamos a decir, ellos entienden que no tienen la suficiente grado de responsabilidad o el suficiente grado de libertad, esa sería la palabra, para asumir que sí, que se están sintiendo mal, que se están sintiendo vulnerables. Casi siempre se acompaña de un nivel exagerado de estrés, o sea, mucha ansiedad. Es una depresión que no es la común, porque la común que vemos es el paciente depresivo que no se quiere parar de la cama, el que no quiere higienizarse, el que no quiere salir de la casa, el que no quiere trabajar, etcétera. O sea, más o menos entendemos la depresión, porque también además el paciente lo dice, me siento triste, está llorando, entonces es fácil de que el familiar lo pueda captar o interpretar, o el médico al que acude, porque realmente la sintomatología depresiva está presente en todo su esplendor, vamos a decirlo así, o sea, lo típico. Ahora bien, la depresión invisible tiene características particulares, y una es esa, la primera que yo diría es esa, o sea, la somatización. Ese dolor emocional, ese dolor psicológico, lo voy a manifestar físicamente. ¿Cómo así? Bueno, con un cansancio que no se me quita, con una fatiga que siempre me siento fatigada, con una sensación de malestar general que tampoco sé a qué se debe, pero tampoco desaparece de mi vida, a una situación de una enfermedad, hoy me duele la cabeza, pero mañana me duele una pierna, pasado mañana puede ser taquicardia, y llega un punto, Rocío, que es tan frecuente el sentirse mal que la persona deja incluso de decirlo o de expresarse. Porque el que está al lado, el compañero de trabajo o el compañero de la casa, dice, pero tú todos los días tienes algo, o sea, algo está pasando. Y acuérdate, los médicos dicen que no tienes nada, entonces deja de quejarse, vamos a decirlo así. Otro síntoma frecuente es que disminuye, yo diría, su capacidad de inteligencia, por decirlo de alguna manera. Me explico. Si tenía anteriormente la facultad o el desarrollo de ir tal vez a un cajero a hacer cualquier transacción sencilla, eso ya le da cierto miedo, cierto pavor, cierta inseguridad, cuidado si no puedo desarrollar cierto tipo de actividades adecuadamente, o sea, desconfía de sus capacidades, y es porque no se siente al 100% de lo que pudiera ser su rendimiento. Otros síntomas frecuentes son los abusos de pastillas, vamos a decirlo así, empiezan con fármacos, ¿sí? Tan sencillo como una aspirina, pueden ir subiéndolo a un acetaminofén porque sienten dolores generales, pero también sabemos que abusan de otras sustancias farmacológicas de otro nivel, como algún tipo de ansiolítico que lo leyó por ahí o que alguien se lo recomendó, que no fue un especialista. Entonces también vemos cómo abusan de fármacos y también de algunos tipos de sustancias, preferiblemente el alcohol. ¿Para qué? Para mitigar esa sensación de malestar, esa sensación de cansancio, de falta de entendimiento, diría yo. O sea, ni esa misma persona se entiende lo que le está pasando, ni el que está a su alrededor. Otro síntoma frecuente es la falta del sueño, aparecen los trastornos del sueño. La persona deja de dormir. Vemos una persona así, inquieta a la hora de dormir, vemos una persona agitada, hablando de lo que es la agitación psicomotriz, o sea, que se mueve, que camina de un lado para otro, que se levanta de la cama, o sea, que no puede estar tranquila, agitado completamente. Y con el problema serio del sueño. También vemos una persona que tiene ciertos trastornos alimentarios. Me explico. Al no poder tener satisfacción, o sea, al no poder tener placer, al no poder sentirse bien, bueno, pues entonces canaliza sus situaciones emocionales a través de la comida. Come más de lo que tiene que comer, o sea, viene también el sobrepeso, que se añade también al tema de la baja autoestima. Pero también pudiera ser el contrario, porque como siente que no tiene el control de su vida o de sus emociones, también puede elegir dejar de no comer, como pudiera ser la anorexia. Sí, entonces son personas que normalmente no verbalizan lo que sienten, son personas que normalmente tú lo vas a ver, entre comillas, felices, o sí, tratando de ocultar su situación, tratando de ocultar ese dolor que están enfrentando. Entonces la vemos muy alegre, que tampoco es normal en un ser humano. Tenemos días tristes, lloramos, todos, yo lloro, todos lloramos, y es algo normal. Pero esas personas tratan siempre ¿de qué? De estar sonriente, de estar alegre delante de los demás. También vemos como este tipo de persona que está cursando por una depresión silenciosa o enmascarada es una persona que trata de estar activa, o sea, de desarrollar muchas actividades a la vez y que muy probablemente no pudiera concretarlas ninguna,
porque tiene la capacidad, entre comillas, ¿verdad?, de tener una poquita de energía para empezar proyectos, pero no para concretizarlo, porque ahí es que viene el problema grande. O sea, el poder estar constantemente emocionalmente bien para poder lograr las metas y para poder lograr los planes. Como no tiene esa concentración emocionalmente hablando, tiene un sub y baja interno, bueno, pues un día tiene deseo de hacer ese proyecto, pero otro día no lo va a tener. Entonces vemos cómo no concluyen con ningún proyecto. También vemos como ese tipo de personas, en muchas ocasiones, en vez de llorar, por ejemplo, en el caso de los hombres, lo que hace es que se tornan irritables, se tornan agresivos, por no saber canalizar, por no saber verbalizar las emociones. En vez de decir, me siento triste, desanimado, me siento sin deseo de vivir, me siento, qué sé yo, desganado de la vida, sin placer, sin deseo de hacer nada, lo que tiende es, ¿a qué?, a ponerse de mal humor, a estar irritado, y así se va relacionando con sus familiares y con las personas cercanas. Entonces, por lo que vemos, es una de las depresiones más difíciles de tratar, pero también es una de las depresiones más peligrosas. ¿Por qué? Porque es como si tú tuvieras un enemigo silente, un enemigo calladito al lado tuyo, que cada vez está ocasionándote más problemas, más conflictos familiares, más endeudamientos económicos, porque también se ve por la falta de rendimiento, de la capacidad laboral, y también por la impulsividad que presentan este tipo de pacientes. O sea, no se miden a hacer ciertos gastos porque no están mirando más allá, no están mirando las consecuencias de sus acciones, sino están mirando la manera de satisfacerse en el momento, de tratar de ese dolor, de esa tristeza, mitigarla con algo que llene ese vacío que están sintiendo. Doctora Ramírez, pienso también en la gente que tiene alguna predisposición a alguna, por ejemplo, una enfermedad, o que tiene un familiar con cáncer que no lo puede ver, o que tuvo que cerrar su negocio, o que lo sacaron del trabajo, que se suma a todo esto. Necesariamente estas personas van a pasar por depresión, todos vamos a pasar por una depresión o no. Eso no nos va a dar a todos. ¿Cómo es la cosa? Porque usted dijo varios síntomas que muchos en algún momento diríamos, bueno, yo me siento así, yo he dejado de comer porque no me puedo controlar, o a mí me duele constantemente el pecho, creo que lo que tengo es el COVID. O sea, varias de las cosas que usted mencionó, yo pude sentirla, que la he sufrido en estos meses. Sí, fíjate. Vamos a decirlo así. Hay un tipo de, yo diría, de depresión que sabe que la tenemos clasificada, que es la depresión reactiva, ¿sí? Esa, vamos a explicarlo así. Una depresión reactiva es una persona, como todos en este momento, que tenemos variables negativas a nuestro alrededor. La situación económica, mucha falta de empleos, otras situaciones con enfermedad, miedo al contagio, miedo a que un ser querido también se contagie. Entonces, esas variables negativas van de alguna manera, ¿verdad que sí?, dañando nuestra estabilidad emocional. Y eso es natural en los seres humanos. Vamos a decir que es una depresión reactiva. Pero si tú con esa depresión reactiva, o sea, tú haces conciencia, me siento triste por la situación, me siento desanimada, no veo salida por la situación de la pandemia, no sé cuándo se va a terminar, tal vez nunca se acabe. O sea, esos pensamientos negativos que nos llegan, que muchas veces son automáticos e irracionales, que ojo con eso. O sea, la persona no quiere pensar en catástrofe, no quiere pensar en cosas negativas. Se va a morir un familiar querido, todos nos vamos a morir, esto nunca se va a terminar. O sea, pensamientos negativos de tipo de catástrofe, ¿verdad que sí? Son automáticos porque la persona no quiere pensar en eso, y son irracionales porque por más difícil que esté la situación actual en el país, algún tipo de solución, aunque sea de sobre uno sobrevivir, ¿verdad que sí? O sea, con lo poquito que tiene o con lo mucho que tiene, sobrevivir, porque estamos en una situación que lo más importante es la salud, y por eso hablo de la sobrevivencia, sobrevivir en ese sentido de salud emocional y salud física. Tenemos los recursos tal vez para hacerlo, pero nuestra mente no lo está permitiendo. Ahora, el que está pasando por algún tipo de depresión reactiva o de tristeza por la situación, bueno, lo puede manejar escribiendo. Me encanta escribir las emociones, validarlas, que escriban todos los días cómo se van sintiendo y por qué se van sintiendo de tal o cual manera, hacer ejercicios físicos, tratar de mejorar el sueño, tratar de comer sano. O sea, puede asumir, puede hacerse responsable de ese malestar y cambiarlo. ¿Me entiendes? O sea, sin la necesidad de un profesional.
Pero el que tiene una depresión enmascarada o una depresión silenciosa, como también es llamada, o invisible, realmente por sí solo no va a salir de la depresión. Tiene que necesitar obligatoriamente el acompañamiento de un psiquiatra o de un psicólogo experto en estos casos y que pueda detectarlo y diagnosticarlo, porque como te dije, el 50% no se diagnostica, el 50% tienen un mal diagnóstico. Por decirte algo, son diagnosticados con fibromialgia, son diagnosticados con un trastorno de ansiedad, son diagnosticados con muchísimas patologías, incluso físicas, y realmente lo que está es depresivo. O sea, la persona está... Sí, yo he tenido en consulta personas que me dicen, yo lo que estoy sufriendo de tiroides, por ejemplo, de la tiroides. Entonces yo tengo algunos, vamos a decir, truquitos a nivel de lo que es la depresión enmascarada que me puedo dar cuenta. Por ejemplo, pérdida del pelo. O sea, normalmente el que está depresivo y más una depresión invisible tiende a tener dificultad con los cabellos, se le caen. Incluso la higiene, o sea, la higiene bucal, o sea, tienen cierta dificultad con mantener esos dientes en buen estado, o sea, son cosas sencillitas, que tal vez la persona lo pasa desapercibido y dice, yo soy así, yo soy un poco descuidada, pero mentira, es que está pasando por esa depresión silenciosa y que no ha querido él mismo darse cuenta, ni ha querido proyectarla, o sea, decirlo, comunicársela a los demás porque no se da el permiso. Cuando tú hablaste ahorita, Rocío, de que muchas personas la están enfrentando, la realidad es que sí. Porque si te fijas, hay muchos, por decirlo de alguna manera, empresarios, hay muchos dueños de negocios grandes o pequeños que toda su trayectoria fueron personas fuertes, toda su trayectoria de vida fueron personas proveedoras, fueron la cabeza de la familia, hombre o mujer, porque hoy día vemos tanto, un hombre puede ser un empresario, pero bueno, una mujer también puede. Vemos, ¿verdad que sí? O sea, jugamos los mismos papeles, los mismos roles. Pero lo que estoy hablando es del perfil de que son fuertes, proveedores y que tratan de tener todo bajo control. ¿Y qué tenemos? Ahora no tenemos nada de eso. Hemos visto cómo muchos negocios han quebrado, cómo la situación económica está mala, como muchos hombres o mujeres que saben y que pudieron ser todo este tiempo proveedores de familia, incluso me voy para allá, más para allá, de ayudar a otras personas que no ni siquiera son familiares, se han visto anulados. Anulados, o sea, quiero ayudar pero no puedo, quiero resolver tal o cual situación, pero la realidad es que no tengo cómo. O sea, yo mismo estoy mal, yo mismo estoy en la quiebra económica o estoy pasando por situaciones de ansiedad, de angustia, porque no sé en qué va a parar mi trabajo, por ejemplo, porque puedo quedarme desempleada y con eso es que yo sustento mi familia, etcétera, etcétera. O sea, esa fortaleza vemos cómo se va debilitando, cómo nos vamos volviendo cada vez más vulnerables, sensibles y que no queremos reconocerlo, que es lo peor. Doctora Ramírez, ya con nosotros está la doctora Ana Simón, pero al regreso de la pausa ella va a interactuar ya en el programa. Sí, perfecto. Consultando con Perfecto, aquí estamos. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simón. Nos acompaña la doctora Rosana Ramírez. Hablamos sobre la depresión invisible. Doctora Ana. Así es, estamos con la maestra, la doctora Rosana Ramírez, médico psiquiatra, también terapeuta familiar, la cual dirige el Departamento de Psiquiatría del Centro Vida y Familia. Estamos aprendiendo muchísimo con ella. Pues señores, ustedes no se imaginan lo que significa una depresión enmascarada. ¿Cuántas veces no vemos nosotros, ella que tiene no tan solo en el área de psiquiatría, ella también es una excelente y ella muchas veces... tiene muchas parejas en consulta, tiene muchas mujeres en consulta, tiene muchos hombres que vienen por otras situaciones. Así me dicen, doctora, mire, aquí me mandó el cardiólogo, aquí me mandó un dermatólogo, o aquí yo vine porque mi esposo se trataba con usted, me votaron porque yo, a la verdad que realmente mi esposo me dice que yo estoy lento, mi esposa me dice que yo no la saco, mi esposa dice que yo hace mucho no la atiendo. Y Rosana, detrás de eso hay una depresión enmascarada. Hay una depresión. Tú sabes que escuchándote también he visto mucho, no lo he leído en libros, pero sí la experiencia, ¿verdad? También no avala. Los años de experiencia, las hijas parentalizadas y los hijos parentalizados, Ana. Sí. O sea, sufren mucho de esa depresión enmascarada, son incapaces de reconocerse y de validarse emocionalmente y tú lo ves como se pasan la vida cargando con esa tristeza
pero como tienen tanto compromiso, tantas responsabilidades, son incapaces de poderlo asumir, de poder decirlo y de buscar tratamiento, porque siempre hay que ayudar al otro, al hermano, a mamá, a papá. Entonces sí he visto una sobrecarga emocional que raya en la depresión enmascarada en los hijos parentalizados. Cierto. Y la misma depresión, que es una, como tú dices, una depresión que te hace productivo, es decir, como que tú caminas, Rosana. Pero lento, pero camina. Exacto, pero también te afecta tu respuesta sexual. Sí, es una realidad. Claro que sí. Acuérdate que el depresivo enmascarado, la depresión invisible, funciona a nivel de lo que es su responsabilidad. Yo siempre digo que uno de los peores pacientes que tenemos en consulta son los que tienen depresión enmascarada. ¿Por qué? Porque se comprometen con todo el mundo, menos con ellos. Menos con ellos. Sí, ellos son buenos trabajadores, o sea, dan su 100% en el empleo, tratan de ser buenas parejas, pero cuando tú le hablas de hacer cosas para ellos, para su bienestar, mira, tú tienes que medicarte, exactamente, o tienes que salir a hacer algún tipo de actividad física, no hay tiempo. O sea, son los peores en ese sentido pacientes porque no quieren comprometerse con su sanación o con su recuperación. Exacto. Siempre hay como un motivo para no sacar el tiempo para ellos. Y es como yo digo, si tú buscas el pretexto, siempre va a haber un pretexto, realmente. Sí. Siempre hay que hacer tal cosa, porque es que realmente se busca el pretexto, pero porque la depresión enmascarada, como tú decías, Rosana, es como esa sensación de falta de energía. Y tú dijiste algo cuando yo entré, que realmente es así, es como, hay un descuido en mi persona, pero que puede ser un descuido físico, como un descuido en lo académico, como un descuido hasta en mi espacio, en mi personal, que no necesariamente en la casa. Mi casa puede estar, óyeme, preciosa, pero yo voy a mi espacio personal y puede ser un desastre. Eso es así, porque acuérdate que no se comprometen con ellos. Y también he visto con mucha frecuencia otro síntoma que es la postergación, dejan todo para después. O sea, se hace lo que se puede hacer en el momento, ¿verdad? Es como apagar fuego. Bueno, hoy tengo que, no sé, hacer un artículo, resolver un problema puntual con un paciente, yo en el caso mío que soy terapeuta, pero lo que no tenga que hacer en el momento, lo dejo para después. Entonces vemos como ese paciente depresivo lo que va haciendo es dejando todo para después. Cuando se le acumula, ya tú sabes la situación, que entonces es mucho más complicada. Cuando vemos que en el trabajo me van a votar, que muchos llegan ya a la consulta con esa situación, con ese reclamo de que quiere entonces un cambio rápido porque realmente ya sabe que ha acumulado mucho de su porcentaje de trabajo y están en problemas realmente, y es por la postergación, dejan todo para después, lo que no tenga que ser necesariamente hecho en ese momento. Claro, realmente. Entonces eso también lo he visto con mucha frecuencia y lamentándolo mucho. O sea, a veces cuando nos llegan a nosotros, ya tú sabes, ¿verdad? O sea, ya ha pasado por manos de muchos médicos y de muchos profesionales. Yo he tenido pacientes que hasta me dicen, yo fui a que me limpiaran los chakras, yo he ido a que me den masaje. O sea, me hacen un historial de su tool, ¿verdad? Que sí, buscando ese bienestar para no reconocer el tema de la depresión, porque como ya sabemos socialmente, a veces eso pesa decirlo, ¿verdad? Que sí, pesado, claro. Decir, yo estoy pasando por un proceso depresivo, cuando vamos a decir algo que pudiera ser manejado sencillamente por un buen especialista, se complica en la vida de esa persona, porque entonces le damos mucha larga, le dan mucho tiempo, muchas situaciones, muchos conflictos, muchas secuelas, incluso abuso de sustancia en muchos casos, por no enfrentar la depresión. Doctora Rosana, en las redes sociales hace unos días se publicó la muerte de un influencer famoso por COVID, muy joven. Y entre tantas especulaciones, el muchacho era bien joven, creo que tenía 23 años, hacía chistes y todo eso. Creo que se llamaba, no recuerdo bien. Pero me puse a leer y entre especulaciones la gente decía que también él sufría de una depresión muy fuerte, que fumaba mucho, entre otras cosas. La gente especulando. Pero lamentablemente murió aquí en La Vega de COVID.
pero viví en Estados Unidos. Sí. Y yo me pongo a pensar en también la juventud y este tema del coronavirus. Claro. De 19, 20 años, cada día vemos más jóvenes morir también. Nosotros no somos propensos a sufrir de depresión en este tiempo también, no solo el adulto que vive en su casa, que tiene sus hijos, que tiene que ir a trabajar, que tiene un negocio, los jóvenes también, ¿verdad? Claro que sí, los jóvenes también son una población, vamos a decirlo así, vulnerable en el sentido de que, como digo yo, con los jóvenes hay que tener cuidado por el control de los impulsos. O sea, a veces no tienen buen manejo, porque no tienen desarrollado totalmente su personalidad o no tienen la madurez para decir esto va a pasar, esta situación difícil se puede resolver de tal o cual manera, y acuden normalmente a situaciones más de riesgos, se exponen mucho. Por eso vemos que el índice de suicidio es más alto en jóvenes. Depresión en jóvenes es algo, una combinación que no es buena. Okay. ¿Verdad que sí? Por el tema de ser impulsivo. Sin hablar de que cuando yo veo en consulta que me llega un pacientico joven y depresivo, me preocupo doble, Rocío. ¿Tú sabes por qué me preocupo doble? Porque el que está casado, tiene una profesión, o sea, entre comillas, está realizado, tiene una vida hecha, como dicen por ahí, tiene motivo para sanarse, tiene motivo para seguir adelante, tiene responsabilidades, es totalmente, vamos a decirlo así, entre comillas, funcional. O sea, tiene cosas que ya logró en su vida, que le da cierta ancla, que le da raíz a su vida, que le da estabilidad, y los jóvenes no la tienen. Los jóvenes con toda la depresión tienen que estudiar, con toda la depresión tienen que echar para adelante, buscarse una pareja, con la depresión, formar una familia. Imagínate tú, si no es mucho más complicado para una persona joven que para una persona madura o adulta que ya tiene su vida conformada, aunque esté depresiva. Y claro, la depresión para nada es favorable para nadie, pero es mucho más fácil de manejar, si te fijas, cuando ya hay un esquema familiar y cuando ya hay un esquema de trabajo. Esa es la realidad. Okay. ¿Qué le parece si contestamos algunas preguntas, Jessica? Vamos a preparar las llamadas para escuchar a los televidentes. Yo tengo también algunas preguntas en las redes sociales y ustedes pueden comunicarse con nosotros en cabina en este momento, en el estudio. Los números aparecen en la pantalla: 809-683-8785, 809-683-8786. Esos son los números para comunicarse ahora mismo con nosotros en Consultando. Doctora, dice, ¿qué hacer si está cerca de un familiar que tiene evidentemente una depresión y no acepta buscar ayuda? Sí. Yo siempre digo que a nadie le gusta que ser juzgado, ¿verdad? Que sin hacerlo sentir culpable. Lo mejor que puedes hacer es acercarte y hablar de ti, o sea, decirle que te estás sintiendo preocupada, que te estás sintiendo estresada o triste por ver la situación de esa persona, de ese ser querido, y sin ninguna salida, o sea, no sabes cómo ayudarlo, no sabes cómo empujarlo, vamos a decirlo así, para que salga de esa depresión, porque depresión dice la palabra, es como estar hundido, deprimido, ¿verdad que sí? Como bajo el suelo. Entonces, para sacar a esa persona que está en esa situación, necesita la ayuda, no solamente del familiar, o sea, es algo multidisciplinario, vamos a decirlo así, integral. Necesitamos el especialista, el psicólogo, el psiquiatra, pero también necesitamos el familiar. Entonces, por eso que no quiero que el familiar en esos momentos, que a veces de buena fe, empiezan, tú tienes que ir obligado, porque tú no eres el que sabe, la que sé soy yo, y lo que crea un conflicto donde la situación se vuelve peor. Yo le diría que por el bienestar de los dos, o sea, de la persona depresiva y por el familiar que también está triste, que acudan a consulta juntos. Yo entiendo que sería una buena motivación. Claro. Ok, hay una llamada, Jessica, vamos a escucharla. Buenas. Buen día. Buen día. ¿Se escucha? Sí. Buenos días, doctora. Yo la amo a usted, doctora Ana. Usted no se imagina lo que usted me ha ayudado. Realmente la sigo siempre. Y mi pregunta es con respecto a lo que, a la doctora también que está en pantalla. Yo tengo una niña, no es mi hija, sino una conocida que tiene 16 años y ahora que se habla de la adolescencia y la depresión, es una niña que constantemente dice, usted no espera nada de mí. O sea, a mí me gustaría ayudarla, no sé si usted tiene algún libro que me pueda recomendar. Ella va a cumplir 17 años, la escucho por televisión. Sí, fíjate, a esa edad más que todo, lo importante es que se conozcan, ¿verdad que sí? O sea, trabajar en lo que es su personalidad.
porque muchas veces no están conformes por su cuerpo, por lo que han logrado a esa edad. Entonces me gustaría un libro de autoestima, como por ejemplo uno que tiene Walter Rizzo que se llama Aprendiendo a quererse a sí mismo. Sí. Y ponerla a leer también acerca de lo que es la inteligencia emocional. O sea, si ella no aprende, porque normalmente en el colegio, en las escuelas no nos enseñan lo que son las emociones, los tipos de emociones y cómo manejarlas, ella no va a poder tampoco expresarse adecuadamente de cómo se está sintiendo. Entonces yo le trabajaría la autoestima, le trabajaría la inteligencia emocional y la comunicación asertiva antes de tomar cualquier tipo de medida farmacológica o de cualquier otro tipo. Sí, entonces buscarle libros encaminados a la autoestima, como te dije, aprendiendo a quererse a sí mismo, sabiduría emocional, que trabajan en inteligencia emocional y que trabajan en la autoestima. Ok, hay otra pregunta, doctora Ramírez, para usted. Vamos a escuchar, Jessica. Buenas. Sí, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Te escuchamos. ¿Aló? 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 Te escuchamos. Perdón, que no la escuchaba. Sí, buenos días. Buenos días. Puse el programa un poco tarde. No escuché al principio del inicio del programa, pero cuando empecé a escuchar, todo lo que dijeron es parte de lo que yo soy. Yo tuve muchos problemas cuando pequeña y realmente ahora mismo, después de casada con hijos, soy muy irritable, me molesto muy fácil, principalmente con mi familia. No tolero mucho, me frustro mucho, soy muy nerviosa para muchas cosas e incluso siento como que tengo un poco de lento aprendizaje últimamente. Entonces, escuchando a la doctora, me encantaría hacer una cita con ella y a ver qué me sugiere, qué puedo hacer mientras tanto. Muchas gracias. Estoy a tu orden en el Centro Vida y Familia. Siempre es importante, por todos esos síntomas que acaba de mencionar, hacer una buena evaluación psiquiátrica, una buena historia psiquiátrica, un examen mental, que podamos llegar al tipo de depresión y el abordaje terapéutico farmacológico necesario para ti. Mientras tanto, mira, se sabe que hacer actividades al aire libre como caminar o correr son muy saludables. La meditación, el yoga, comer saludable, una buena alimentación basada en omega 3, en magnesio, que tenga zinc, complejo B. También los libros hablan de que eso mejora muchísimo el tema de la tristeza o el tema depresivo. También tú pudieras hacer actividades recreativas. Yo sé que estamos en pandemia, pero en la casa siempre hay algo que hacer. No hablo de arreglar closet, eso no, porque para mí eso es trabajo. Hablo de pintar, hablo de escuchar una buena música, de leer un libro que te guste, de ver una película familiar o de comedia donde tú te puedas relajar. Entonces, hacer actividades recreativas dentro de la casa, actividades que pudieran ser manuales, o sea, con la mano. Los cristales. También eso es muy importante, sí. Entonces, esas recomendaciones te pueden servir a ti de que puedas ir mejorando la depresión, pero siempre, siempre va a ser importante que te evalúe un buen psiquiatra para dar en el clavo, vamos a decirlo así, porque veo con mucha frecuencia también ese tema. Son medicados a veces por médicos que no son psiquiatras. Son medicados por, aquí no se ve tanto, pero en países más desarrollados, como Estados Unidos, hay un médico que se llama médico de atención primaria, que eso me molesta muchísimo. Y también en Europa. Me molesta muchísimo porque ellos, es verdad, ellos pueden, vamos a decirlo así, distinguir que el paciente tiene un proceso depresivo o distinguir que el paciente tiene algún conflicto familiar o lo que sea, pero no tienen el derecho de medicar. Tienen el derecho de referir. O sea, están formados para poder detectar. Incluso hay escalas como la de Beck que son fácilmente de llenar, que cualquier médico general, médico de atención primaria pudiera aplicárselo a un paciente, pero no debe quedarse con el paciente. Debe referírselo al especialista en la materia para que haga un buen abordaje psiquiátrico, un buen abordaje psicológico. Sí, entonces yo te diría, por tu parte, haz lo que te dije. Ejercicio, buena alimentación, actividades manuales, recreativas y buscar la ayuda de un profesional porque definitivamente algún tipo de depresión tú estás enfrentando por los síntomas. El número de la doctora para sus citas, puedes llamar al 809-566-0948. Puedes llamar
809-566-0948 y puedes escribir al WhatsApp 829-345-5816. 829-345-5816. ¿Rocío? Bien. Así es. Vamos a la pausa, doctoras, y al regreso continuamos con más. Claro. Consultando con Ana Simó. Estamos de regreso en Consultando con Ana Simó, la doctora Rosana Ramírez, parte del equipo de psiquiatras del Centro Vida y Familia, habla sobre la depresión invisible y responde algunas preguntas. Doctora, aquí tengo una que escriben a través del Instagram, dice, pregúntale a la doctora, por favor, en mi casa vivimos 6. Mi hermano tiene esquizofrenia y está medicado, pero actualmente no se quiere parar de la cama ni levantarse y ha hecho sus necesidades en la cama. Él solía vivir de manera normal, solo que con sus debilidades y lo que traía la enfermedad. Él tiene su tratamiento, pero siento que se ha retrasado un poco. No sé si es por el tema del coronavirus o todo lo que está pasando o si él puede entenderlo. Ahora tiene poca movilidad y se la pasa acostado en la cama. Le gusta mucho escuchar música y es lo único que está haciendo. Sí, fíjate, las personas que sufren de esquizofrenia, ¿verdad que sí? Que es una enfermedad, lamentándolo mucho por ahora, para toda la vida, porque no tenemos algo que cure el pacientico con esquizofrenia. Lo que ella está explicando son los síntomas negativos de la esquizofrenia. Pareciera una depresión, pero no es una depresión. Ellos se ponen apáticos, o sea, no tienen deseo de hacer nada, lo que quieren es estar acostados. Entonces, esa depresión, esa sintomatología negativa de ese paciente esquizofrénico, lo que me está diciendo es que está en crisis. Y obviamente ellos sienten la atención de los demás y obviamente ellos saben que estamos en un tema de pandemia. Muchos de mis pacientes esquizofrénicos que estamos controlados durante la pandemia, o sea, en estos momentos, están haciendo crisis por la situación que estamos viviendo, porque realmente, como digo yo, en estos momentos, estar mal emocionalmente es lo normal. Entonces, él está haciendo su crisis como es normal, como lo estamos haciendo todo a nuestra manera. Lo único que él no tiene los mecanismos para afrontar esa situación, o sea, positivamente. Y ya vemos cómo él se está retrayendo, se está aislando. Entonces, ella lo que debe ir consultar con su psiquiatra habitual para regularizar la medicación, a ver si hay que aumentarla o cambiar algún tipo de medicación. Pero eso es debido realmente a la situación que se está enfrentando, que se está viviendo. Bien, doctora Ramírez, tenemos llamadas para usted. Vamos a escuchar a los televidentes. Buenos días. Buenos días. Una pregunta que quiero hacer. Sí. Cuéntame. Claro. ¿Aló? Cuéntame. Ok. La pregunta es una pregunta que quiero pedirle a la doctora que haga un comentario acerca del trastorno obsesivo compulsivo y si está relacionado con la depresión. Obsesivo compulsivo religioso y si está relacionado con la depresión. Muchas gracias. Sí, perfecto. ¿Tienes fanatismo, Rosana? Sí, lo que pasa también es que muchas veces ese fue el tema, vamos a decirlo así, que eligió la persona obsesiva compulsiva. Como dice el nombre, el trastorno obsesivo compulsivo se divide en dos. Obsesión, que es un pensamiento, algo recurrente, pudiera ser una imagen que le llega a la cabeza a esa persona, pudiera ser sencillamente, como dije, un pensamiento que no se desaparece, ¿verdad que sí? Y la parte compulsiva es la parte de accionar. Ese pensamiento recurrente o esa imagen recurrente en la cabeza de esa persona va tornándolo ansioso. Y cuando esos niveles de ansiedad van elevando, entonces viene la compulsión. Tiene que hacer algo para corregir la ansiedad. ¿Cómo qué? Bueno, si está pensando, por ejemplo, que el mundo se va a acabar, y ese pensamiento lo tiene ahí repetitivo, él pudiera levantarse, hacer un rosario, pudiera incluso hincarse y ponerse a orar, porque sencillamente siente que con esa acción va a evitar lo que su mente le está diciendo, sí, que es lo que llamamos ya rituales. Entonces sí sabemos que los trastornos obsesivos compulsivos, que tienen que ver más que con la depresión, tienen que ver más con la ansiedad, cambian de temas. Entonces puede ser que el tema actual sea el tema religioso, o sea que lo único que él piensa, lo único que le importa, de lo único que hable es de algún tipo de iglesia, de algún tipo de religión.
porque vemos cómo ellos cambian de tema. Puede ser un tema de higiene en algún momento, que ¿verdad? Quieren lavarse las manos, no quieren darle la mano a nadie para que no sean contaminados, quieren tener los espacios bien limpios, pero también pueden cambiar a otro tipo de temas como es el que lo están persiguiendo, o sea, como la sensación de que me van a hacer daño. Eso va a depender, pero el tema que tú me estás hablando es un tema religioso. Entonces todo va a girar en torno a la religión y no tiene que ver con la depresión, tiene que ver más con el tema ansiedad. Ese paciente debe estar medicado, ese paciente debe estar supervisado por un psiquiatra, por un psicólogo, sobre todo cognitivo-conductual, que lo aprenda, que le enseñe, porque no es que está loco, no. Que quiero, porque para que tú entiendas, él puede aprender y él puede mejorar 100% esa sintomatología religiosa, que le enseña cómo manejar esos pensamientos automáticos que le llegan, y tú verás como a nivel familiar todo va a mejorar si el paciente está sano. Ok, otra llamada. Bueno. Buenas. Hola. Vamos a ver, Jessica. ¿Otra llamada? Sí, otra llamada. Buenas. Buen día. Buen día. Sí, buen día, ¿cómo está? Una consulta. ¿Sí? Cuéntame. Buenas. Haz tu pregunta, no te escuches, haz la pregunta. Sí. Hello. Hola. Haz la pregunta, no te escuches, haz la pregunta. Bueno, ella como que no. Se nos fue. Uh-huh. Ella se está escuchando primero y después. Jessica, también vamos entonces. Me dice que otra. Jessica, no sé. Dígame, doctora, entonces. No, que quería aprovechar también con señalar que la depresión, enmascarada o no enmascarada, es una enfermedad mental, ¿verdad? Que sí, que tiene un principio y tiene un final, si tú vas a un buen profesional. Llámese un proceso farmacológico, eso es lo que me quiero expresar. Pero hay pacientes, Rocío, que van un día a la consulta, se hace un diagnóstico, se está depresivo, el fármaco que debe tomar es este, y no vuelven a la consulta. Ajá. Entonces tú lo ves 2 años, 4 años tomando antidepresivos Y nunca y no volvieron. O sea, eso hay que revisarlo, por favor. O sea, no se automediquen, necesitan la supervisión, necesitan el acompañamiento, también importante. No es solamente los fármacos, ¿sí? ¿Verdad que sí? Entonces, ojo con eso. El que tenga ese tipo de comportamiento, por favor, suspenderlo. Porque lo he escuchado mucho, o sea, pero que está depresivo, pero tiene 2 años depresivo y que no mejora la depresión. Esa es como una queja frecuente que escucho, y no mejora. No va a mejorar porque no tuviste el seguimiento, no tuviste las herramientas necesarias para combatir la depresión, no solamente el fármaco, y me olvidé de que tengo que volver al psiquiatra, ¿sí? Ok. Mi gente, para hacer una cita con la doctora Rosanna Ramírez pueden llamar al 809-566-0948, 809-566-0948 en el Centro Vida y Familia, y también escribir a través del WhatsApp 829-345-1580, 829-345-1580. Ahí en WhatsApp le dicen todo lo que tiene que hacer. Incluso la cita puede ser en línea a través de una videollamada. Mucha gente escribe desde el exterior o desde otro país. Sí, exacto, tenemos muchos pacientes. Les gusta tratarse con médicos que dominicanos por el tema de la jerga, de que nos exactamente unos con otros. Doctora, recomendaciones entonces para la gente que está viendo el programa y el tema de la depresión. Sí, mira, yo sé que es difícil porque vivimos en una sociedad donde no sé, la psicología positiva se adueña de todo, ¿verdad? Que si yo tengo que estar bien para estar bien en paz con la sociedad, yo tengo que tirarme mi selfie bonita porque así eso yo voy a proyectar de que yo estoy bien. O sea, nadie quiere reconocer que se siente triste, nadie quiere reconocer que se siente mal, porque no es la norma socialmente hablando. Ahora bien, o sea, trata de concentrarte, trata de conectarte con tus emociones, trata de pensar que un proceso depresivo de cualquier tipo te va a poder limitar tu calidad de vida, va a poder tener la capacidad, vamos a decirlo así, de desarrollar incluso enfermedades. O sea, un paciente depresivo es más propenso a sufrir diabetes, eso los estudios lo hablan. Un paciente depresivo es más propenso a ser cardiópata. Entonces,
Si ya identificaste tus emociones de tristeza constante, de bajo rendimiento escolar, si estás en la escuela, o de bajo rendimiento académico, si no tienes deseo de pararte, si tienes cambio de humor frecuente, si estás irritable con frecuencia, si tienes idea de hacerte daño o idea suicida, sencillamente estás frente a una depresión, y te exhorto a que busque la ayuda de un psiquiatra, de un especialista en la materia, que esa situación se puede resolver de una manera mucho más fácil de lo que hasta ahora tú estás pensando. No te quedes callado, no te quedes solo, para eso estamos. Excelente. Bien. 809-566-0948 para hacer una cita con la doctora Rosana Ramírez. ¿Se terminó, doctora Ana? Así es. Gracias. Hemos aprendido mucho sobre la depresión enmascarada, que me encantaría decir que es poco común, pero lamentablemente es muy común. Muy común, Muy común. Que puede llevarnos a la destrucción de una familia, de juzgar a un ser humano, que puede estar viviendo esto y usted, sin saber nada, lo puede criticar, puede acabar con esa persona diciendo que quizás es un maleducado, que es una persona que no tiene sentimientos, que aquel nada, no valoró lo que teníamos, y quizás esa persona por dentro lo que necesita es que usted le dé la mano, que usted no lo juzgue, sino que quizás usted lo escuche. ¿Verdad que sí, Rosana? Así mismo es, Ana, de acuerdo contigo 100%. Entonces, recuerda que este programa queda grabado, que usted puede compartirlo con otras personas, porque realmente lo que necesitamos es que la gente tenga mayor conocimiento sobre la salud mental. La salud mental necesita más espacio en la comunidad, realmente. Gracias a todos por habernos acompañado esta hora. Gracias a mi querida Rosana Ramírez. Usted puede seguir en las redes sociales, como también usted puede hacer una cita con la doctora en nuestro querido Centro Vida y Familia. Seguimos en la radio, nos pueden escuchar en la radio, gracias a nuestros televidentes. Adiós. Síganos en la radio 92.5 FM y 89.7 FM para todo el Cibao. Gracias, mi doctora. Gracias a ustedes. Pasen buen día. Adiós.